Sistemas digitales. Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías, los digitales y analógicos. La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos. Pensamos que era conveniente aclarar primero qué es un sistema digital para consiguiente seguir con sus determinadas aplicaciones. Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén presentadas en forma digital, es decir, que solo se puedan tomar valores discretos. La mayoría de las veces estos dispositivos son electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Tenemos aquí lo que es una señal digital. Básicamente las señales digitales están muy ligadas a las señales análogas, prácticamente por lo siguiente. Hoy en día los circuitos lógicos y los sistemas digitales se utilizan en muchos tipos de aparatos y computadoras. Básicamente son el núcleo o la base, por así decirlo, de la computación o de diferentes sistemas electrónicos. Un pequeño ejemplo de cómo funcionan es una lámpara, el apagado y el encendido de la misma. Es lo que más o menos hacen los circuitos integrados: elegir señales de entrada o de salida para el funcionamiento de los aparatos. Todos los componentes arrojan una señal de salida, pero también pueden recibir una o dos señales de entrada. Es lo que en clase observamos y aprendimos, que son las denominadas compuertas lógicas. Las compuertas se construyen con resistores, transistores, diodos, etcétera, que esto sería la forma física, conectados de manera que se obtengan ciertas salidas cuando las entradas adoptan determinados valores. Los circuitos integrados actuales tienen miles de compuertas lógicas. Básicamente son la base de los sistemas digitales. Hay diferentes tipos de sistemas digitales. El sistema digital combinacional, que son aquellos en los que la salida del sistema solo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesita módulos de memoria, ya que la salida no depende de entradas previas. Y los sistemas digitales secuenciales, que la salida depende de la entrada actual y de las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema. Aquí tenemos un ejemplo claro que en estos dos tipos de sistemas digitales se utilizan también las compuertas lógicas AND, OR y NOT, que son las tres básicas de las cuales se desencadenan las otras, como SOR, como NOREX y etcétera. Sistema análogo. Se dice que un sistema analógico, cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas. Esto es análogo a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Pues una parte de estos son los circuitos integrados, ¿no? Como hay circuitos integrados de aplicaciones específicas, que son como los conocemos, o los ASIC, que son circuitos diseñados para un solo propósito. Circuitos que, por ejemplo, son diseñados en un teléfono móvil, que son realmente muy diminutos y que pueden tener demasiadas funciones. Bueno, como lo explicó mi compañero, los sistemas digitales están presentes en casi toda la vida cotidiana. Un ejemplo claro son los teléfonos móviles, pero también existen algunos de los sistemas que son más conocidos
Incluyen, digamos, las computadoras, calculadoras digitales, equipos digitales de audio y video, y como ya nombramos, el sistema telefónico. El sistema digital más grande del mundo es el que nombramos anteriormente. Bueno, un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. Como dijimos anteriormente, estos dos tipos de sistemas están fuertemente ligados, como es el sistema análogo y el sistema digital. Un ejemplo de circuitos integrados es el de serie 7400. Circuitos lógicos, comunicacionales o secuenciales que se pueden utilizar para una multiplicidad de aplicaciones. Con los avances en la microtecnología y en las herramientas de diseño y la complejidad al máximo y por ende la funcionalidad en un ASIC ha creado desde 5.000 puertas lógicas a más de 100 millones. Ventajas de sistemas digitales: posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento, facilidad de los circuitos digitales para tomar decisiones lógicas, integración de los bloqueos de transmisión y comunicación, circuitos telefónicos. Centrándonos nuevamente en lo que son las aplicaciones como tal de los sistemas digitales, encontramos que un mayor número de aplicaciones electrónicas, así como en muchas otras tecnologías, a través de operaciones que pueden realizar operaciones a través de las cuales fueron hechas por un medio de métodos analógicos. Las principales razones del cambio hacia la tecnología digital son, digamos, tenemos uno como los sistemas digitales generalmente son más fáciles de diseñar. Esto se debe a que los circuitos empleados son circuitos de conmutación, donde no son importantes los valores exactos de corriente y de voltaje. También la facilidad para almacenar la información. Esto se logra por medio de circuitos de conmutación especiales que pueden capturar información y retenerla el tiempo que sea necesario. Otra razón muy importante también es la mayor exactitud y precisión. Como nombré anteriormente el ASIC y no expliqué lo que significa, el ASIC son circuitos integrados para aplicaciones específicas. Los diseños de ASIC usan lenguajes descriptores de hardware para describir la funcionalidad de estos dispositivos. Son la versión moderna de los prototipos con compuertas lógicas de la serie 7400 que contienen bloques de lógica programable e interconexiones programables que permiten a un modelo de ASIC ser usada en muchas aplicaciones distintas. Los ASIC también tienen que ver. Los sistemas digitales pueden manejar el número de dígitos de precisión que usted necesite, simplemente añadiendo más circuitos de comunicación. En los sistemas analógicos, la precisión en general está limitada a 3 o 4 dígitos, ya que los valores de los voltajes y corrientes dependen en forma directa de los valores de los componentes del circuito. Programación de la operación: es bastante sencillo diseñar sistemas digitales cuya operación está controlada por medio de un grupo de instrucciones archivadas denominado programa. Bueno, yéndonos por la parte de las ventajas de los sistemas digitales, tenemos que es una sustitución de sistema de procesamiento analógico por digitales. Ya dijimos esto, que se ha dado por la facilidad que tienen los sistemas digitales de programación en cuanto a conmutación y muchas cosas. También hay lo de la programabilidad, la estabilidad, la repetibilidad y las funciones de estos sistemas digitales, que son algoritmos adaptivos, códigos correctores de errores y funciones especiales exclusivas. Pero también existen desventajas de los sistemas digitales. Tenemos la velocidad y la complejidad estructural. Cuando se emplean técnicas digitales existe en realidad una sola desventaja muy grande. El mundo real es fundamentalmente analógico.
La mayor parte de las cantidades físicas son de naturaleza analógica y a menudo estas cantidades son las entradas y salidas de un sistema que las monitorea, que efectúa operaciones con ellas y que las controla. Algunos ejemplos son la temperatura, la presión, la posición, el nivel de un líquido, la rapidez de flujo y varias más. Tenemos el hábito de expresar cantidades en forma digital, como sucede cuando decimos que la temperatura es de digamos 38 o 64 grados centígrados, pero en realidad lo que hacemos es una aproximación digital de una cantidad inherente analógica. Como conclusión de este video tutorial podemos decir lo siguiente. Básicamente, como dijimos anteriormente, los sistemas digitales son la base fundamental de casi toda la computación y diferentes sistemas electrónicos, incluidos también señales de radio, porque esto tiene que ver con su amplitud. La amplitud de sistemas analógicos comunes son amplificadores de audio, equipos de cinta magnética para grabación y reproducción. Todo eso tiene que ver la aplicabilidad de los sistemas digitales. Otra conclusión sería las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos directos. La mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados, ceros y unos. Finalmente, es posible predecir con que el paso del tiempo se observará una tendencia cada vez mayor del empleo de técnicas digitales, ya que los beneficios económicos de la integración serán aún mayores que hoy en día.